Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. La jueza Ruth Bader Ginsburg, una pionera en la lucha por la igualdad jurídica de las mujeres y la segunda mujer, de hecho, en formar parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, murió el viernes pasado a los 87 años de edad. En Estados Unidos, los jueces del Supremo los nombra el Senado, previa nominación por parte del presidente, y el cargo a partir de ahí ya tiene carácter vitalicio, es decir, que el juez lo es toda su vida hasta el momento de su muerte, como ha sucedido con Bader Ginsburg, o porque el juez en cuestión decide retirarse voluntariamente. Bader Ginsburg fue nominada por Bill Clinton hace ya bastante tiempo, hace 27 años, en el mes de agosto del año 1993, por lo que deja una vacante que tendrá que cubrirse en las próximas semanas o en los próximos meses. No es una cosa, se tiene que cubrir, pero no es una cosa que tenga que hacerse de manera inmediata. En tanto que nos encontramos en plena campaña electoral, la sustitución de la finada se ha transformado en un asunto político de primera magnitud. Trump podría esperar perfectamente a que los estadounidenses pasen por las urnas. Esto será el próximo día 3 de noviembre, dentro de mes y medio, algo menos de mes y medio ya. Y en función ya del resultado, esperar y en función del resultado de las elecciones, pues nominar un candidato o dejar que lo haga el ganador, es decir, Joe Biden. Él puede esperar a nominar un candidato si gana las elecciones en enero, por ejemplo, perfectamente, aunque hayan pasado 4 o 5 meses, o puede dejar que lo haga Biden cuando llegue. Pero claro, el Supremo es muy apetitoso, es una pieza central en el sistema político de Estados Unidos y en su interior conviven diferentes sensibilidades políticas, en tanto en cuanto la nominación de los jueces pues es política porque la hace el presidente de turno. Tras la muerte de Bader Ginsburg quedan 8 jueces, uno nominado por George Bush padre, uno por Clinton, 2 por Bush hijo, 2 por Obama y otros 2 por Donald Trump. Un equilibrio que, como podemos ver, favorece claramente a los republicanos. El sustituto de Bader Ginsburg irá contra esa mayoría o la reforzará. Supongo que os habréis enterado ya de la muerte de Bader Ginsburg porque se ha dicho por todas partes, se dio en la prensa mundial, era una persona y una jueza muy conocido. De hecho, no era la más veterana del Supremo, a pesar de que algunos medios lo han dicho así. La juez veterana, la más decana del Supremo de los Estados Unidos, no es cierto. Eso no recae en Clarence Thomas, que fue nominado un poquito antes, fue nominado por George Bush padre en el año 1991. Por lo tanto, el decano del Supremo sigue siendo Thomas y lo será pues hasta el día que se muera o porque decide irse. Thomas, eso sí, llegó a la condición de juez del Tribunal Supremo ya siendo muy joven, por lo tanto es mayor. De cualquier manera, llegó con solo 43 años y bueno, por lo tanto pues la verdad le queda todavía, tiene 70 y tantos, podría, si vive tanto como Bader Ginsburg, todavía le quedan muchos años en el Supremo. De ahí que normalmente los presidentes nominen a jueces que tienen que pues contar con un prestigio profesional obvio, pero que están entre los 40 y los 50 años, precisamente para que estén durante muchos años. Rara vez se nombra a un juez de 70 años o un juez de 60 y tantos años. Se les suele nombrar cuando todavía son jóvenes para que aguanten lo más posible, teniendo en cuenta el carácter vitalicio de ese cargo. Bien, no era la decana del Tribunal Supremo, pero sí la más popular, eso es indiscutible. Y la cabecilla del ala progresista del Supremo, que es minoritaria, ya lo era con ella y lo es más todavía sin ella. Como os decía antes, de los 8 jueces que quedan tras la muerte de Bader, solo 3 fueron nominados por administraciones demócratas. Tenemos actualmente a Stephen Breyer, que lo nombró Clinton, o lo nominó, mejor dicho, porque nombrarlo lo nombra el Senado en el año 94. Luego está Sonia Sotomayor, que la nominó Obama en el año 2009. Y por último, Elena Kagan, nominada por Obama en el año 2010. Después de esa nominación, pues vino el nombramiento por parte del Senado. Como el Senado al final es el que tiene la última palabra en este tema, pues suele coincidir para cambiar un juez en el Supremo, al presidente le interesa mucho que el Senado esté controlado por los suyos, es decir, que esté controlado por el partido del presidente, ya sea el de republicano o el demócrata. Hace las cosas mucho más fácil. Con esto no estoy diciendo que no consigan pasar
echar un juez. Lo que pasa es que lleva muchas más negociaciones. Bien, a todos los presidentes les encantaría poder renovar el Supremo completo, además, todos los jueces del Supremo, cambiarlos cuando que ellos quieran, es decir, no tener que esperar a que esos jueces se mueran o que se retiren voluntariamente. Ese sería el sueño de cualquier presidente, vamos, de Estados Unidos y de cualquier país. Llego y porque sí, porque lo decido por el artículo 33, cambio a todos los jueces del Tribunal Supremo y pongo a unos de mi cuerda. También les gustaría no tener que pasar por el Senado y que los pudiese colocar de manera digital, es decir, a dedo. Pero bueno, el sistema estadounidense ya sabéis que tiene estos contrapesos precisamente destinados a evitar que existan abusos por parte de alguno de los poderes. Así que algunos se retiran voluntariamente. No es extraño que los jueces de vez en cuando, no es muy habitual, pero de vez en cuando sucede que algunos jueces se vayan por su propio pie, unos porque quieren jubilarse, no lo sé, porque la salud les impide continuar, están ya enfermos o muy mayores y deciden que no les funciona bien ya la cabeza y deciden que se tienen que ir. Otros aguantan hasta el final, aunque estén enfermos. Ese ha sido el caso de Bader Ginsburg, que llevaba años luchando contra el cáncer, pero que se negaba a retirarse. ¿Por qué se negaba a retirarse? A pesar de que tenía ya 87 años y venía luchando contra esta enfermedad pues desde hacía tranquilamente 10 años, más de 10 años, desde el año 2009. Así que no se quería ir por una razón simple, especialmente los 2 últimos años. El último año, que es cuando más se le ha complicado, o sea, se ha juntado además ya con una edad muy avanzada, porque sabía que para cubrir su vacante, Trump nominaría a un juez conservador. Era una cosa obvia, no hace falta ser muy listo para imaginarse algo así. Así que la mujer aguantó mientras pudo, de hecho ella ya lo había dicho, aguantaré, retendré el cargo de jueza mientras la cabeza me funcione. La cabeza le ha funcionado hasta el final, a pesar de su enfermedad. Bien, Trump ha nominado hasta la fecha, es decir, en sus 3 años y medio, algo más de 3 años y medio de mandato, ha nombrado a 2 jueces del Supremo. Primero nombró a Neil Gorsuch en el año 2017 y luego posteriormente al año siguiente, en 2018, a un tipo llamado Brett Kavanaugh. Los escuchas de la contra más antiguos lo recordarán porque hace un par de años pasó por este programa varias veces. Ambas nominaciones vinieron acompañadas de escándalo. Los escándalos del Tribunal Supremo son muy sonados en la prensa de Estados Unidos y además, bueno, por el tratarse de Estados Unidos al final nos terminamos enterando todos. La de Kavanaugh hace 2 años fue sonadísima, recordadla, además la pude llevar aquí, porque acusaron al juez de acoso sexual en su juventud. Al parecer 3 mujeres habían acusado que cuando Kavanaugh era joven, iba de fiestas en la universidad, etcétera, pues le gustaba beber y al parecer también abusar de ciertas mujeres. No se pudo demostrar nada, hubo un comité dentro de una comisión que lo investigó especialmente en el Senado y al final, pues nada, la cosa pasó ahí y Kavanaugh se convirtió en juez del Supremo. De hecho, de Kavanaugh fue uno de los grandes escándalos del año 2018 y precisamente por eso, pues ya lo vimos aquí con mucho más detalle en la contracrónica. Con Gorsuch, el problema fue que su nominación se produjo poco después de la llegada al poder de Donald Trump. Esto fue en el año 2017, en el mes de abril. Gorsuch sustituía a un tipo llamado Antonin Scalia, que había sido nominado pues mucho antes, había sido nominado en 1986, en tiempos de Ronald Reagan, y que murió en febrero de 2016, dejando libre el puesto. Había estado, como podemos ver en este caso, pues este hombre un montón de años. Como es vitalicio, pues había pasado varias presidencias. Luego vino Obama y Obama lo que hizo, estaba Obama en aquel momento, todavía en el año 2016, cuando murió Scalia, era presidente, estaba ya en su último año, sus últimos meses, y lo que hizo fue nominar a un tipo llamado Merrick Garland. Pero el Senado, que estaba controlado por los republicanos, tumbó la nominación, arguyendo que ese año había elecciones y que, bueno, había que dejar a los ciudadanos decidir, que cuando ya se supiese quién iba a ser el próximo presidente, además Obama ya se tenía que ir porque terminaba su segundo mandato, y uno de los dos, o Donald Trump o Hillary Clinton, pues que nominase al sucesor de Scalia. Bien, en aquel entonces se lo tomaron con tranquilidad a los demócratas porque estaban convencidos que saldrían bien de las elecciones, que las ganarían, con Hillary Clinton, y se dejó correr el asunto. Pero claro,
sucedió en el mes de noviembre que no ganaron y Trump puso en marcha de nuevo esta historia y puso ahí a Gorsuch. Había pasado entonces pues más de un año desde la muerte de Scalia. Gorsuch era en aquel entonces, sigue siendo un juez, lo que pasa es que en aquel entonces era algo más joven, era un juez de 49 años, como veis, gente bastante joven, cercano al Partido Republicano. Bien, esto para que digan, os hago este pequeño resumen de los últimos nombramientos para que digan por ahí que la justicia en Estados Unidos no está politizada, o mejor dicho, que la justicia en España está muy politizada o en otros países y que en otros no. Bien, la justicia está politizada en prácticamente todos los países del mundo, al menos en los tribunales superiores, no en los de primera instancia, no. En los superiores, los tribunales supremos, etcétera, suele estar politizada. En este caso lo que metieron es ciertos controles, como por ejemplo el carácter vitalicio de los jueces. Un presidente nombra a un juez y ese juez va a sobrevivir a ese presidente durante años e incluso décadas. El caso de Scalia, por ejemplo, pues es paradigmático al respecto. Le nominó Reagan en 1986 y cuando murió este hombre en 2016, pues Reagan llevaba ya 12 años muerto y muchísimos más, tantos como 25, más de 25, fuera de la presidencia de Estados Unidos. Bien, ese es uno de los modos, uno de los contrapesos para ponerle contrapeso al Poder Ejecutivo. Luego tienen otro, que es el hecho que tiene que pasar por el Senado. El Senado puede ser, y sucede a menudo, que el presidente es de un partido, está en manos de un partido, mientras que el Senado está en manos de otro, que también en este caso el legislativo y el ejecutivo se contrapesan. Pero por lo demás, lo que es el Tribunal Supremo, el origen de todo es una decisión política. Bien, la muerte de Bader Ginsburg llega también en periodo electoral, como estamos viendo. Claro, no tan lejano como sucedió en el caso de Scalia, que se murió en febrero y las elecciones eran en noviembre. En este caso, pilla bastante más cerca. El caso de están sacándole la prensa en Estados Unidos. Es como el caso de Antonin Scalia. No. Tiene algunas diferencias. Dos diferencias fundamentales, de hecho. La primera es que quedan solo 45 días para las elecciones, no 10 meses, como el caso de Scalia en 2016. Y la segunda, y no menos importante, de hecho, a los efectos políticos por lo menos bastante más importante, es que el Senado sigue en manos de los republicanos. Lo segundo, el hecho de que el Senado esté en manos de los republicanos, facilita bastante una nominación rápido. Lo primero, el hecho de que falten solo 45 días, la complica ligeramente. Luego hay otro elemento importante y es que sustituir a Bader Ginsburg no es cualquier cosa. Esta mujer era, pues junto a Clarence Thomas, que también es bastante famoso, la juez con diferencia más popular de todo el Tribunal Supremo. Era una auténtica eminencia jurídica, eso por descontado. Es una mujer que cualquier jurista dentro de los Estados Unidos, los jueces, etcétera, la respetaban muchísimo, a pesar de que era de simpatías abiertamente demócratas. Era una jueza muy respetada por todos los republicanos. Era una gran profesional que hablaba con mucha franqueza y que gracias a eso se convirtió en un personaje extraordinariamente popular más allá del ámbito meramente jurídico. Es decir, que la conocía prácticamente todo el mundo. Era su imagen, fuera de Estados Unidos no tanto, pero dentro de los Estados Unidos muchísimo. Bueno, gracias a esa popularidad se convirtió en un personaje que aparecía incluso caricaturizada, de buen tono, eso sí, en televisión. Tenía un personaje propio en Saturday Night Live, este programa de la NBC tan famoso, que como su nombre indica, pues se da los sábados por la noche y que se da desde, qué sé yo, hace 40 años y no más, desde creo que los mediados de los años 70, una cosa así. Es un programa humorístico que ha tenido distintas épocas, pero vamos, que si sigue en antena después de 40 y tantos años es que es un buen programa. Luego aparece incluso en una de las películas de Lego, estas películas de Lego de animación que han sido tan populares en los últimos años. Y hace un par de años, esto fue en 2018, si mal no recuerdo, le llegaron incluso unos cineastas a dedicar un documental
para que dediquen un documental a un juez, ya tiene que ser especial ese juez. Los jueces siempre son especiales, es uno de los trabajos más importantes que hay en cualquier país, pero por lo general no es un trabajo que invite a hacer documentales, es un trabajo más bien rutinario y aburrido. Bien, pues esta mujer tenía su propio documental que pasó incluso por el Festival de Sundance. Bien, luego tenemos otro elemento más, que creo que este es muy importante, al margen de quien sea, que, ojo, si no fuese Ginsburg, pues no tendría, por lo menos no se hubiese armado tanto ruido, pero si se hubiera muerto cualquier otro, también nos encontraríamos con un panorama similar. Es decir, estamos en estos momentos, pues estamos a 22 de septiembre, ya mes y medio de las elecciones, es que es muy poquito tiempo. Y el hecho de que haya muerto a mes y medio de las elecciones, pues no ha hecho más que acrecentar la leyenda de RBG, que es como la conocen, es el acrónimo por el que se la conoce en la prensa estadounidense. Tras su fallecimiento, su nieta hizo público un comunicado en el que pedía, no la nieta, sino Bader Ginsburg, que no la reemplazasen hasta que no sea elegido el nuevo presidente. Dijo que era lo justo, teniendo en cuenta que va a haber elecciones, pues eso, dentro de mes y medio. Pero claro, el deseo de Bader Ginsburg no es un mandato constitucional, es simplemente el deseo de una persona que sabe que se va a morir y que ocupa un puesto importante. El presidente puede nombrar a un sucesor tan pronto como desee. Esa es la realidad. Y el Senado tiene el poder de confirmar a ese nominado o no confirmarlo. No hay más. Esto es lo que puede suceder al margen de lo que diga o de lo que dejase dicho a través de su nieta Bader Ginsburg. El Senado, como os decía antes, sigue controlado por los republicanos, lo estaba en 2016 y sigue controlado en el año 2020. De 100 senadores, 53 son republicanos, por lo tanto tienen una mayoría más o menos cómoda. Es decir, la mayoría absoluta serían 51, bueno, pues en este caso tienen 53, tienen 2 más de los necesarios. Luego además está presidido por un republicano, tanto el pro tempore, que es el que está ahí en el día a día, como el presidente oficial del Senado, que es el vicepresidente de Estados Unidos, en este caso es Mike Pence. Bien, pues este órgano puede fijar la sesión para confirmar al nominado en el momento que lo considere oportuno. No hay ningún impedimento legal para que el Senado se reúna y vote al nominado, que apruebe o no apruebe al nominado que les ha enviado la Casa Blanca. Los demócratas pueden dilatar el asunto, eso sí es cierto. Es decir, pueden emplear tácticas dilatorias, como una que se conoce en Estados Unidos como la táctica del filibustero. Esta se utiliza, allí la llaman, allí le han puesto nombre, pero se utiliza en prácticamente, yo creo que todos los parlamentos del mundo, las cámaras legislativas. Esta consiste en ir añadiendo enmiendas al original, a lo que ha dado lugar al debate, ¿no? Proponer mociones para prolongar los debates, hacerlos interminables, bueno, en fin, que al final un asunto que se podía resolver en un par de sesiones, pues necesite 3 meses. Existe un modo legal de cortar el filibustero, de acabar con el filibustero, llamado cloture, es decir, coagulación en inglés. Pero este cloture requiere el apoyo de 3/5 partes del Senado, es decir, de 60 senadores. Y ahí el Partido Republicano nada puede hacer porque, como os decía hace un momento, tiene 53. Así que si le plantan un filibustero, lo va a tener más complicado. Si no recurren al filibustero, que ojo, podría ser que no recurriesen a eso, es posible porque esta táctica, a pesar de que se utilizan, es algo especialmente impopular entre la gente. Dicen, bueno, esto realmente está hecho con un ánimo de enredar el Senado, es decir, de hacer que no sirva para lo que está pensado. Recordemos que están en plena campaña electoral y tampoco quieren que se centre todo en el filibustero que han organizado los demócratas, en el regalarle un balón de oxígeno a Trump en plena campaña electoral. Bien, en este caso podría la votación realizarse en el caso de que no haya filibustero, antes o después de las elecciones. Trump será presidente, lo único que a partir del 3 de noviembre, si pierde las elecciones, pues será presidente saliente y el presidente electo será Joe Biden, pero él será presidente hasta la última semana del mes de enero. Por lo tanto, podría perfectamente durante esos meses realizarse una votación. Eso sí, aquí hay otro problema añadido. Aunque gane Biden, el Senado podría seguir en manos de los republicanos. ¿Por qué? El próximo 3 de noviembre hay elecciones a presidente de los Estados Unidos, pero también elecciones al Senado, pero no se renueva completamente. Solo se renueva 1/3 de los senadores, algo más, 35 escaños del Senado, no los 100.
en 35 estados, vamos, que el Senado es una cámara territorial en Estados Unidos, en 35 estados habrá elecciones al Senado. Los republicanos aquí podrían perder la mayoría o mantenerla. Esto ya es una cosa mucho más compleja porque son 35 estados, hay encuestas, por supuesto los 35, en algunos pues en la mayor parte de ellos, si el senador era republicano seguirá siendo republicano y si el senador era demócrata seguirá siendo demócrata, pero en algunos habrá cambio. Bien, eso está todavía por ver en qué estados va a cambiar y cómo va a afectar a la mayoría republicana en el Senado, si esta se mantiene o directamente si esta desaparece. Pero vamos, en las elecciones estatales priman más los asuntos locales que los nacionales, es decir, que un tipo que en Arizona o en California o en Wyoming vaya a votar a Biden podría ser que votase a un gobernador republicano en su estado, si el un senador republicano en su estado, si el senador lo está haciendo bien, es decir, si lleva suficiente dinero hacia el Estado, que es una de las razones por las cuales se vota a un senador o a otro. Bien, si retienen el Senado, podrían, es decir, si consiguen aguantar con el Senado republicano, a pesar de que hayan perdido la Casa Blanca, lo que podrían hacer los republicanos es paralizar al candidato propuesto por Biden, hasta que les lleve a uno que les guste. Es decir, que esta historia de Bader Ginsburg podría dilatarse durante muchísimos meses y meternos bien, además, dentro del año 2021. Es por ello que el nombre del futuro juez del Supremo importa tanto, gane quien gane. Trump ha hecho ya su anuncio, ha anunciado su lista de candidatos. Hay 2 mujeres y 5 hombres, aunque lo más probable es que se trate de una mujer. Esto además ya se han encargado de decirlo. La muerte de Bader pues ha dejado solo 2 mujeres, pues son Sotomayor y Kagan, en el Tribunal Supremo, por lo que es previsible que se trate de una mujer, que además sería en este caso de simpatías, entre comillas, republicanas. Estas 2 son Amy Coney Barrett, es una de ellas, que es una jueza católica cercana al Partido Republicano, y luego la otra, esta es hispana, Bárbara Lagoa, es de origen cubano, que ya formó parte del Tribunal Supremo de Florida y que hace 20 años adquirió cierto renombre cuando todavía era abogada. Representó a la familia de Elian González. Los más viejos del lugar lo recordarán, que el niño que llegó a Florida junto a su madre, el balsero, que la madre murió en el trayecto, se produjo un gran escándalo porque el régimen de Castro pidió la repatriación del niño, un niño pequeño de 7 años, convirtiendo el caso en una gran campaña propagandística a favor del castrismo. Bueno, pues lo que hizo Lagoa fue representar a los familiares del niño pro bono público, es decir, sin percibir un centavo a cambio. Bien, si no sale ningún nombre más, una de estas 2... ya podría ser la cubana o la cubanoamericana, en este caso Lagoa o Coney Barrett, una de las 2 será nominada casi seguramente por Trump. Biden por su parte no ha hecho nada, ni ha dicho nada, no ha dicho esta boca es mía. Se ha negado por ahora a publicar una lista, no lo sé, quizá porque podría defraudar a algunos de sus votantes. Si se inclina a la derecha, pues movilizaría o desmovilizaría a los suyos, o si se inclina a la izquierda, movilizaría más a los republicanos. Estamos en campaña y toda precaución es poca. Además, a quien toca mover ficha ahora mismo no es a él, sino a Donald Trump. Vamos con la contrarréplica, arrancamos con Francisco de Chile, que nos habla de la insatisfacción en el país. Te llamo con respecto al programa que tuviste el domingo 19 de septiembre, ahora recién, con respecto a una consulta que te hizo un auditor que se llama David, ya sobre el tema de Allende, Pinochet y la economía chilena. Tu reflexión fue muy buena, te felicito. Te basaste básicamente en los datos numéricos y la visión histórica, fue bastante objetiva. Pero también me gustaría aclararte un poco la visión desde un chileno, ¿ah? Yo veo acá en Chile realmente que la economía es bastante sólida, ¿ah? Sin ir más allá de las cifras del BIP o de la inflación, es cosa de darse una vuelta en los supermercados, los centros comerciales y se ve bastante prosperidad. Llenan los carros supermercados, hay competencia de precio, variedad y la gente realmente se ve que en esa área no tiene problemas, hasta el común, el más humilde tiene acceso y lo ocupa a todos los servicios. Ahora, también, bueno, ¿para qué decir con respecto a la tecnología? Hasta el más humilde anda con su teléfono de alta gama, con planes de internet, incluso la gran mayoría tiene vehículos del año, uno y dos incluso.
pero aquí ha proliferado la mentalidad del pensamiento no es suficiente. Entonces hay como realmente una negación a est- a esta economía y hay demasiada reclamo, la gente no está conforme. De hecho, el día 14 de octubre hubo un levantamiento social que fue bastante grande y muy violento, quemaron líneas del metro incluso. Pero en base a eso quisiera hacerte una reflexión que sería bueno quizá incluirla en algún programa. Acá ese estallido social fue liderado, se supone que por el pueblo, ¿ah? Que no hay partidos políticos que la lideren, pero el discurso es netamente izquierda, ¿ah? El discurso es netamente eh, por el comunismo, el marxismo, pero lo que a mí me tiene en duda es por qué la derecha no hace nada, no da a conocer la cultura del precio de la izquierda, los muertos en los gulags, o cómo no ha funcionado nunca en la historia. Entonces, realmente premia la ignorancia y tienen idealizado, por un lado, los pensamientos izquierdistas y a Pinochet lo tienen como un demonio. Entonces, lo ocupan bastante, la izquierda lo ocupa bastante como talismán para poder, a Pinochet, como para poder ellos florecer con sus pensamientos. La visión es la siguiente, yo creo que esto a nivel internacional, la izquierda tiene muy buenos aparatos publicitarios, ¿ah? Y el común de la gente se deja llevar por ello. Por favor, a ver si lo ves como un tema de análisis. Desde Chile, muchas gracias, un abrazo. Bueno, Francisco, este tema ya lo traté hace unos meses con aquella ola de manifestaciones que hubo en Chile en octubre y en noviembre del año pasado. A ver, Chile ha entrado ya en el primer mundo. Acaba de hacer su entrada hace no mucho tiempo, hace unos pocos años. Su PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo es equivalente al de los países, a muchos países del este de Europa, como Croacia o como Bulgaria, y ambos están en la Unión Europea. Es decir, si Chile estuviese en Europa, podría perfectamente pertenecer a la Unión Europea. Eso, vamos, no es nada, no hace falta mirar muchos indicadores, solo hace falta ir a Santiago y ver cómo es esa ciudad. Es una urbe moderna, con buenos servicios, más parecida a una ciudad de Norteamérica que, qué sé yo, del Caribe o de los Andes. Pero claro, es un país que acaba de entrar en el club y sus ciudadanos miran hacia arriba, hacia los países europeos o a Estados Unidos, y no hacia abajo. Es decir, no se comparan con Egipto o con Ecuador, sino con España o con Italia. Es bueno que miren hacia arriba, pero sabiendo antes lo que ha llevado al país hasta la puerta de entrada del primer mundo. Está en ese punto Chile en el que todo el trabajo hecho durante 40 años se ignora. Y algunos creen que se ha llegado hasta ahí pues un poco por arte de magia. Creo que, en serio os lo digo, creo que deberíais tratar de explicar las razones por las que Chile ha prosperado y por las que podrá seguir prosperando, si persevera en lo que le permitió crecer. Bien, seguimos con Quique de Gerona, que tiene una pregunta por el cambio de nombres en las calles. Tenía una duda porque, mira, es bien sabido aquí en España las peleas que hay por cambiarle el nombre a las calles, ¿no? Algunos le llaman, pues, yo qué sé, memoria histórica, otros le llaman intentar borrar la historia. Bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Mi duda es si esto pasa en otros países, yo qué sé, en lo que sea. Pues mira aquí que en España se cambiaron los nombres de algunas calles a la muerte de Franco. Se cambiaron las que había puesto la dictadura, básicamente. Entre 1940 y 1975 España se llenó de calles y plazas dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, al Generalísimo, al 18 de julio. Caray, la Gran Vía de Madrid se llamaba Avenida de José Antonio y la castellana, buena parte de la castellana, se llamaba Generalísimo. Yo la verdad es que no recuerdo, porque cuando lo cambiaron pues era pequeño, pero no recuerdo la Gran Vía llamándose José Antonio, vamos. Pero vamos, que se cambió en aquel entonces, en los años 70. Eso ya, poco a poco esas calles fueron desapareciendo y el asunto quedó ahí durante muchos años hasta que a partir de el año 2007 más o menos, estaba Zapatero, pues se volvió con este tema para eliminar los restos, mediante la famosa ley de memoria histórica. Pero claro, restos quedaban pocos, para 30 o 30 y tantos años después de la muerte de Franco. Así que pasaron a cambiar nombres que nada tenían que ver con el franquismo, como calles dedicadas a generales de la guerra de Cuba y gente así, que no sé, a ellos les sonaba franquista. En otras partes del mundo están con lo mismo, especialmente ahora que ha surgido esto del revisionismo de periodos completos de la historia, como el siglo XIX, por ejemplo. En Estados Unidos no quieren, por ejemplo, que ningún sudista tenga un monumento, pero es que tampoco quieren que tenga una calle. Vamos, Quique,
que en todas partes cuecen habas y en algunos sitios a calderadas. Así que no es un problema exclusivamente nuestro. Pero sí, claro, es una manera de... Sobre todo cuando quieres cambiar el nombre de una calle que lleva llamándose así, pues qué sé yo, cientos de años, ¿no? Pues sí, es una cosa que ha puesto... El caso del franquismo estaba perfectamente justificado, ¿eh? La Gran Vía no se llamaba Avenida José Antonio, se llamaba Gran Vía y se le devolvió el nombre. Ni la calle Príncipe de Vergara de Madrid se llamaba Calle del General Mola. Que eso se lo pusieron en tiempos del franquismo y se volvió a tener su nombre anterior, que era el de calle Príncipe de Vergara. Yo creo que esto no hay que darle muchas vueltas. Una calle tiene un nombre y, bien, si mientras el nombre lo haya puesto, pues no sé, un ayuntamiento democrático, sea la persona a la que esté dedicada a esa calle, pues sea un personaje histórico digno de tener una calle, pues no hay ningún problema. No veo yo el hecho de tener que cambiarlo y organizar en torno a eso pues todo un escándalo político. Bien, seguimos con Juanmi de Granada, que pregunta por las nuevas restricciones en Madrid a causa de la COVID. Y bueno, viendo un poco las noticias de esta tarde un poco convulsa, sobre todo para vosotros, los madrileños, me gustaría preguntarte a ti y a todos los contras, ¿qué os parece la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar por zona? ¿Y qué criterio creéis que se ha tenido en cuenta? Porque, por ejemplo, mirando un poco la página de la comunidad, donde la leyenda de las zonas básicas de salud, que es una de las supuestas bases de datos importantes para cerrar zonas, la zona básica de salud de Francia, que está en Fuenlabrada, tiene una tasa de incidencia de 661,48 y está confinada. Sin embargo, la zona básica de salud de Cortes, esto me imagino que está en Madrid Centro, tiene bastante turismo y la tasa de incidencia es mayor, es 713,42 y esta zona no está confinada. Y claro, también me ha llamado la atención un poco el tema del aeropuerto, porque me imagino que por ahí también entrará bastante gente y ya no sé si la gente que se quede, por ejemplo, en alguna zona que esté confinada podrá salir de ahí, por ejemplo, en algún Airbnb o demás. En fin, bueno, un saludo y siento mucho que te hayan cerrado el retiro. Pues mira, Juanmi, para fijar las restricciones, la Comunidad de Madrid observó 3 parámetros. Esto se desprende de lo que he podido leer, ¿eh? El primero era que se superase la tasa de incidencia acumulada de 1.000 casos por 100.000 habitantes, cosa que no sucedía en el área básica de salud de Francia, en Fuenlabrada, que creo que era 600 y pico. La segunda, que la tendencia fuese creciente. Ya está, es decir, que la tendencia en los últimos 14 días hubiese ido a más. Y la tercera, la contiguidad geográfica, que imposibilite pues el control perimetral. Mira, Lavapiés, por ejemplo, que está en el mismo centro de Madrid, tiene una tasa de incidencia acumulada de 1.185, está por encima, debería haber sido objeto de restricciones, pero no se han aplicado de ningún tipo. ¿Por qué? Pues porque es imposible de controlar este barrio, los accesos y las salidas, ya que está incrustado en el corazón de la ciudad. Vamos, te lo digo con conocimiento de causa, porque es que este programa se hace en Lavapiés, así que sé lo que me digo. Las calles son muy estrechas, por lo que es muy complicado de aislar. Vamos, que habría que confinar a todo Madrid Central, por culpa de este barrio, y por eso pues se le dejó fuera. Pero bueno, que eso que andan diciendo por ahí, que es un confinamiento de clase y de origen político, pues no es verdad. Este barrio es uno de los fortines de Podemos en Madrid. Bueno, de hecho, Podemos nació aquí, nació a 5 calles de donde estoy hablando ahora, y casi todos mis vecinos simpatizan con ese partido. Luego hay zonas del norte de la ciudad que también han sido objeto de restricciones, en Alcobendas y por ahí, que no son precisamente de renta baja. Pero bueno, han puesto la máquina de demagogia a funcionar y hasta andan manifestándose por ahí. Bien, pues ya terminamos. Vamos con una nota de voz que nos deja Andrea sobre un programa muy interesante, la verdad, para los que tengáis entre 25 y 35 años. Estimados contraescuchas, todos sabemos que la audiencia de este programa cuenta con grandes talentos en muchos y variados campos, y qué mejor espacio que este para anunciar que Celera abre su 7ª convocatoria. Si sois de los que os preguntáis qué es Celera o por qué deberíais presentaros a esta convocatoria, he aquí algo de información. Celera es una institución sin ánimo de lucro dedicada a identificar y potenciar a los mejores talentos jóvenes en España, que surgió gracias a la idea de Javier García Martínez, un científico de reconocido prestigio internacional que decidió donar el premio Jaime I de Investigación a la fundación de esta magnífica iniciativa.
Al abrigo de la Fundación Rafael del Pino, la Fundación Banco Sabadell y la Fundación Francisco Soria Melguizo, Celera es un programa que identifica a jóvenes con talento excepcional en España para dotarles con las herramientas necesarias que les permitan potenciar todas sus capacidades personales y profesionales y que puedan así aprovechar al máximo todo su potencial. En una definición algo menos fría os diré que yo misma tuve el honor de ser seleccionada para formar parte de la quinta generación de Celera. No es solo una oportunidad excelente y única por el crecimiento personal que supone, de manera totalmente gratuita y desinteresada, sino porque la comunidad, os diría casi familia, que uno encuentra cuando llega es aún mejor. De modo que ya sabéis, si tenéis entre 25 y 35 años, residís en España y habláis inglés, y os gustaría formar parte de Celera, tenéis hasta el 18 de octubre para presentar vuestra candidatura. En la dirección www.acelerame.org encontraréis toda la información sobre cómo formalizar vuestra candidatura. Allí nos vemos. Bueno, pues ahí os lo dejo. Esto de Celera es una gran iniciativa, la conozco personalmente, es un grupo de jóvenes brillantísimos, de lo mejorcito que hay en España, en distintas áreas del saber. A quienes Celera pues pone en contacto y tienen proyectos muy interesantes. Vamos, podéis encontrar más información en, como os ha dicho Andrea, acelerame.org. Os dejo la URL de cualquier manera en la descripción del programa. Y bien, ahora sí que sí, ya terminamos, lo hacemos como siempre con Pizarro, que nos habla del asunto este de TikTok. Parecía que TikTok USA lo comprarían Microsoft y ahora parece que TikTok USA lo comprarán Oracle y Walmart. En ambos casos se trata de que TikTok China se pliegue a las exigencias de Donaldo, que les acusa de maliciosa gestión de datos y de que salven su floreciente mercado estadounidense. Quizás Microsoft no llegó a un acuerdo por verlo turbio o inconveniente, pero Oracle y Walmart lo ven posible por tratarse más de un favor con rentabilidad política que de una excelente oportunidad comercial. Pareciera que Pekín y Washington se están peleando vicariamente, que va a salirse con la suya Donaldo y que en todo caso esto no acabará aquí. Es irritante que China monte empresas exitosas en un mercado que aborrecen y cuyas reglas no respetan. No sé si este es el camino más certero, aunque sí sé que significa un aviso de basta ya que resulta imprescindible. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 22 de septiembre. Mañana habrá más contra, por supuesto, y aquí os espero aquí porque no puedo hacerla en otro lado. Es decir, que la contra está siempre en los dos mismos canales, iVoox y YouTube. Hasta mañana, amigos.